Mateo capítulo 10, verso 5. ¿Lo tenemos? ¿Lo tiene? Amén. Dice el verso 5, hablando su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor. Seguimos pidiéndote, Señor, que nos sigas bendiciendo con tu presencia y que no falte ninguno, Padre, en el nombre de Jesús, y que esta tu bendita y sagrada palabra, Señor, podamos entenderla para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar, Dios le bendiga. ¿Se acuerdan que siempre hemos dicho, y hay una versión que siempre se dice, que el obrero es digno de su salario? Pues eso es lo que quiere decir, el obrero es digno de su alimento, que es lo mismo. Pero aparte de eso, hemos escuchado otra palabra también que decimos, ¿verdad? Que demos de gracia, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Verdad que sí? Eso lo decimos también siempre. ¿Y qué es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido? Ahí lo dice. Mire bien, nótese bien. El verso 7, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, número 2, resucitad muertos, número 3, echad fuera demonios, número 4, y ahí está: de gracia recibiste, dad de gracia. Eso es lo que es dar de gracia, lo que nosotros hemos recibido. ¿Por qué lo que nosotros hemos recibido? Porque ciertamente vamos en un proceso, pero antes de venir al Señor Jesucristo, algunos, no todos, estaban algunos endemoniados, otros enfermos, otros estábamos descarriados como ovejas sin pastor. Habíamos oído hablar de Jesucristo, pero no conocíamos a Jesucristo, no lo habíamos recibido. Entonces, no conocíamos a Dios en ningún aspecto, solamente de oídas, como dijo bien aquel hombre justo y temeroso llamado Job. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando venimos nosotros al Señor, algunos fueron liberados, otros fueron sanados, y otros se les abrió el entendimiento, los ojos, para poder recibir al Señor Jesús. Recibieron la palabra del Señor. Entonces, cuando hemos venido al Señor, ahora también a nosotros nos toca hacer lo mismo. Si alguno está influenciado, pues nos toca orar o reprender a su influencia o al espíritu inmundo que carga para que quede libre. Si alguno está enfermo, tenemos que orar por el que está enfermo. Y si alguno no conoce al Señor Jesucristo, hay que presentarle al Señor Jesucristo su palabra. Cuando se refiere al reino de los cielos que se había acercado, es que Jesucristo estaba allí. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo estaba entre ellos. Por eso el reino de los cielos se había acercado, porque allí andaba el reino de los cielos. Es decir, no gobernaba
literalmente sí, las ciudades, el gobernador, el rey gobernaba el país, pero el reino de los cielos, allá había otro rey que se llamaba Jesucristo de Nazaret, y hasta el día de hoy se sigue llamando Jesucristo de Nazaret. Es decir, el reino de los cielos es independiente del reino de los hombres. Cada uno va en diferente secuencia. El reino de los hombres va a un lugar de perdición. El reino de los cielos va a un lugar de salvación. Por eso nosotros, los cristianos, no obedecemos a las leyes si no van de acuerdo a la palabra de Dios del mundo. En cierta ocasión, el gobernador anterior que estaba de California, en mediados de la pandemia, por dicha pandemia, que hace 3 o 4 años atrás o más, dijo que no podían las iglesias cantar ya más alabanzas, que porque la saliva se esparcía y si uno estaba infectado del virus se le podía pasar a otro. Así es que dijo, ya vamos a prohibir que las iglesias canten alabanzas. ¿Y sabe qué hicimos? Cantamos más duro. Ahí fue donde empecé a cantar. Yo dije, no, ahora voy a cantar yo también. Porque las leyes, si van en contra de la palabra de Dios, no se pueden aceptar, aunque sea el gobernador, o aunque sea el rey o el presidente de los Estados Unidos, o sea quien sea. No podemos seguir esa ley porque esa ley no agrada a Dios. Por ejemplo, las leyes que han permitido de casarse hombre con hombre, mujeres con mujeres, el gobernador lo puede permitir, el presidente lo puede permitir, que gracias a Dios no está pasando eso con el presidente actual. Pero si así fuese, nosotros no vamos a seguir esa secuencia, porque nosotros no pertenecemos al rey de la tierra, sino al rey del universo. Entonces ese es el reino de los cielos. Nosotros nos regimos no por un rey de la tierra. Por eso nosotros no confiamos en lo que dice el presidente en cabalidad. Confiamos en lo que dice el verdadero presidente de todos los presidentes, o el verdadero rey de todos los reyes, Jesucristo de Nazaret. Entonces, cuando él decía, id de predicar, y predicar que el reino de los cielos se ha acercado, él decía, no hagan caso a lo que diga Herodes o a lo que digan los gobernantes, hagan caso a lo que dice Dios, para que puedan ustedes asentarse bien en las cosas de Dios. Les está diciendo a los 12 discípulos, id, les dice que vayan, envió a estos 12, envió, verso 5 del capítulo 10 de Mateo, a estos 12, oigan, hablando de los que envió predicar. En algún otro de los evangelios, porque hay 3 evangelios que hablan de lo mismo, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9, y en alguno de estos evangelios dice que los envió de 2 en 2. Es más, vamos a ver a Lucas para ver si no me equivoco. Capítulo 9, Lucas. A ver cómo dice Lucas en el capítulo 9. Verso inicial. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ahí está claro quiénes eran. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermos los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no temáis nada, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Ahora vaya a Marcos en el capítulo 6, a ver qué dice Marcos en el mismo relato. Marcos capítulo 6. Marcos 6. ¿Lo tienen? Verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Ahí está. ¿Cómo? ¿De cuántos? ¿De cuántos? Ahí está, estamos correctos. ¿Sabe qué hoy voy a hacer, hermano? De hoy en adelante, que diga un capítulo, un versículo, un verso bíblico, ya no lo voy a decir así nomás, lo vamos a buscar en la Biblia. Porque analizándome en cierto mensaje, hermano, me equivoqué. Hablando del bautismo o del cambio de espíritu y de agua limpia en Ezequiel, yo dije Ezequiel
Parece que dije Ezequiel 28, 36, y no es Ezequiel 28, 36, es Ezequiel 36, 28, al revés. Pero no tiene nada que ver capítulo 28 con el capítulo 36, aunque es el verso 28, ciertamente sí, pero a veces no. Entonces hoy nos vamos a asegurar si es así como estamos diciendo, para no cometer ese error y decir esto. Aunque sabemos, hermano, que somos imperfectos, sí, pero hay que cada día tratar de mejorar en decir lo que tiene que ser para no equivocarnos. Es mejor, no nos cuesta mucho darle una ojeadita a la Biblia para poder evaluar eso. Si digo algo que no estoy seguro, mejor lo vamos a leer. Si digo algo que estoy seguro, no hay problema, pero si no, mejor lo vamos a leer para no decir lo que no es. Entonces Marcos dice que los envió ¿de cuántos en cuántos? De dos en dos. Entonces estamos correctos con eso. Ahora bien, les dice, allá regresa al capítulo 10, verso 5: y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ya dijimos, ¿verdad? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ya sabemos lo que es dar de gracia. ¿Qué Cristo ha hecho con nosotros? Esto, nos ha liberado, o cuando menos nos ha dado la oportunidad de conocerlo, y vamos en un proceso de perfección. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Ya sabe usted, si hay algún endemoniado, hay que orar por él para que se le quite los endemoniados. Si hay algún enfermo, hay que orar para que, verdad, posiblemente, lo más probable es que el Señor lo sane. Y si alguno no conoce la palabra del Señor, hay que presentarle al reino de los cielos a través de su palabra. Eso es dar de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. Obviamente, en un término completo, hemos recibido la palabra de Dios y hay que darla también nosotros como gratificación o agradecimiento. Obviamente hay muchas cosas más que de gracia hemos recibido, pues lo que usted y yo recibimos de gracia, tenemos que compartirlo por la misericordia de Dios, o por su mandato que dice. Pero ya sabe en concreto lo que es. Verso 9: no os proveáis de oro. Oiga bien, cuando los envían a los 12, ya sea de 2 en 2 o a las 12, porque según un evangelio dice de 2 en 2, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, que equivale a salario. Pero aquí dice en este evangelio su alimento. Ahora bien, ¿qué es en concreto, verdad? Porque tenemos que mencionarlo, que el obrero es digno de su salario. Mire, a veces se malentiende esto. Cuando decimos que el obrero es digno de su salario, a veces hay ciertas personas que malentienden esto, que dicen: yo vivo por fe, y aplican el obrero es digno de su salario. ¿Y qué están diciendo? Algunos dicen: yo tengo 15 años sin trabajar. Imagine usted. Eso no quiere decir vivir por fe. Vivir por fe es poner la mirada en Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo, nos bautizamos, permanecemos en el camino del Señor, nos apartamos del mal. Eso es vivir por fe. ¿Por qué vivir por fe? El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivir por fe es una de las 3 cosas que Cristo mencionó: la vida eterna, la vida para siempre, jamás, para toda la eternidad, o para siempre. No hay tiempo, no hay eternidad, es permanente, es sempiterno, Dios. Por lo tanto, vivir por fe significa que a través de haber recibido a Jesucristo, de haberse bautizado, permanecer hasta el fin, vivir como el Señor agrada, entonces va a vivir por fe, porque tuvo la fe para poder vivir en la vida venidera, que es la vida para siempre. Eso es
vivir por fe. Vivir por fe no significa que no trabaje. Hoy día, lamentablemente, algunos predicadores dicen: yo vivo por fe, y no hacen nada, no trabajan. No, eso no es así. Vivir por fe es vivir para siempre con el Señor en aquel día que lo llame a cuentas. Es vivir por fe porque tuvo la fe puesta en el autor y consumador de la fe. Eso es vivir por fe. No significa que no trabaje, que no se esfuerce. Ahora, nadie puede vivir, aquí dice: el obrero es digno de su salario. Pero nadie puede vivir, ¿verdad?, de ir a predicar solamente. Hay lugares que le dan algo y hay lugares que no le dan ni las gracias. Entonces, para poderse estar ateniendo a eso es totalmente absurdo, no tiene sentido, porque tiene que poner de su parte para trabajar. Es más, el mismo Señor Jesucristo, siendo hijo de carpinteros, oiga bien, el mismo Pablo hacía casas de campaña, y todos los apóstoles, cuando venían, había una reunión y la gente aportaba, hermano, en cantidades. Es más, en Hechos dice la Biblia que toda la gente que se añadía al reino de los cielos vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies, es decir, a la disposición de los apóstoles, estos mismos, para poderse sustentar. Pero hoy día nadie vende lo que tiene para poder darlo a la obra. Eso es falso. Hoy en día nadie quiere hacer eso, mucho menos, hermano, si no da poquito, por eso menos mucho. Entonces hoy día nadie puede vivir completamente de andar predicando. No me refiero a un pastor, porque si un pastor está en una iglesia y ya la capacidad de estar en la iglesia, es decir, ya tiene mucha gente, a lo mejor ya puede dejar de trabajar secularmente, pero no debe de atenerse totalmente a eso. Pero si es posible, posiblemente sí. La iglesia comprende que el pastor está dedicado a la obra, pues ya él vive de la obra, porque eso es bíblico también. Comer del altar, puede hacerlo, por supuesto que sí. Pero mientras no haya esa posibilidad, tiene que seguir trabajando. No como los evangelistas modernos que dicen: yo vivo por fe, y no quieren trabajar. No, esos son perezosos, baquetones, que no quieren hacer la obra de Dios como Dios manda. Tienen que trabajar y no atenerse. Por eso cuando van a predicar, no predican la palabra de Dios, predican el mensaje, que no le duela a la gente, porque si le predica duro a la gente, no le van a dar ofrenda. Cambia el mensaje porque dice que vive por fe. No, por eso el que vive por fe va y predica la palabra del Señor, y aunque no le den ofrenda, él predica lo que es, porque no está tenido a la ofrenda de la iglesia, sino está tenido a que Dios lo sustenta. Sí, lo va a sustentar, pero si hace las cosas como Dios manda, y si trabaja, también no va a tener necesidad de cambiar el mensaje para que reciba una buena ofrenda. Amén, hermanos. Amén. Dicho eso, ¿verdad?, para poder aclarar, ¿verdad?, cuando les dice el Señor Jesucristo: todo obrero es digno de su alimento, es decir, obviamente el que recibe las palabras del Señor es agradecido. La gente que recibía, yo me recuerdo, hermano, que a veces hemos ido a predicar a lugares donde hasta el agua está escasa, hay pozos para sacar agua, aquí mismo y en ciertos lugares. Y la gente, hermano, aunque tenga frijolitos, aunque tenga lo que sea, es agradecida. La gente le comparte un platito de frijoles, una tortillita ahí hecha ahí al fogón, porque Dios toca los corazones para poderlo hacer y poderle sustentar a los que Él selecciona para su obra. Pero no quiere decir que no haga nada. Dios lo va a sustentar, sí, pero tiene que poner de su parte también, mientras no haya un sustento permanente para que pueda dejar de trabajar. Si la obra crece, y repito esto, o por ejemplo un misionero, la iglesia lo manda, ¿sabes qué? Vas a ir allá a Rusia o a cualquier país, y le dice: la iglesia te va a sustentar, pero es una iglesia grande que ya puede hacerlo, que la gente aporta en la iglesia. Entonces de ahí mismo de la iglesia se le manda al misionero para que él se sustente. Se le manda
cierta cantidad para que él se sustente y no tenga necesidad ya de ir a pedir. La iglesia lo tiene que sustentar. Un misionero que va enviado por la iglesia o el concilio o la red de iglesias que están en la corporación, los envía a los misioneros y ellos tienen que sustentarlos para que no anden pidiendo y cambiando el mensaje allá. Igualmente el evangelista puede estar en una iglesia, está sentado en una iglesia, pero si él sale a predicar, no es lo mismo, pero tiene que llevar el mensaje y no decir, no, pues es que yo vivo de esto. No, eso no quiere decir lo que el Señor nos mandó. El Señor Jesucristo nos manda a nosotros, pero Pablo, siendo uno de los, no quiero decir el más grande, pero fue el que le predicó y el que exhortó a los judaizantes y el que tuvo más relevancia en cuestión de los apóstoles, como último también que fue llamado a predicar su palabra, trabajaba. Ahora, el Señor suple para comer, claro que sí, pero una cosa es que Él supla para comer y otra cosa es que supla para pagar esto y para pagar tantas cosas. O sea que uno hay que poner de su parte un poquito, porque el Señor pone todo lo demás. No hay que atenerse a decir, no, yo voy a ir a predicar y de ahí voy a vivir. No, nadie vive de eso hoy día. La gente hoy día, hermano, lamentablemente no cree que es espléndida con los predicadores, y mucho menos, ¿verdad? Si van cambiando el mensaje, porque una iglesia de sana doctrina y va y cambia el mensaje, no. A una persona, yo recuerdo que cuando llegaban a la iglesia con nosotros a predicar, cuando yo me congregaba, si el predicador llegaba y no decía las cosas como son, palabra, como tiene que estar en la palabra de Dios, a mí no me daban muchas ganas de que andaba cambiando el mensaje para recibir ofrenda, no me daba muchos ánimos. Sí le daba, pero al predicador que llegaba y hablaba la palabra como tiene que ser, hermano, a mí me gustaba ayudarlo, bendecirlo, porque sabía yo que no iba por el dinero, sino iba por predicar la palabra del Señor. Entonces, dicho eso, no os proveéis de oro, les dijo el Señor Jesús, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Oiga bien, digno se difiere de varias cosas. En el otro de los evangelios dice, si no lo recibieren, si no fueres bien recibido. Pero digno significa que es honrado, que es temeroso, que recibe la palabra del Señor, obedece, es temeroso, dije yo, ¿verdad que sí? Y todas estas cualidades, digno. Por eso nadie es digno para abrir los sellos. El único que es digno para abrir los sellos es el Señor Jesús. Tú eres digno, Señor. Hay una alabanza que dice de abrir los sellos, porque Él es puro, es honrado, es menesteroso, es santo, es puro, es verdad. ¿Cuántas cosas le podemos agregar? Eso es lo que es una persona digna, un digno. Es decir, en el caso restringido, el que era digno era el que recibía la palabra con gozo. Ese era digno porque quería adignarse a recibir la palabra. Además, vayamos a otro de los evangelios para hacer una comparación. En Marcos, el libro que sigue, del capítulo 6. Miren cómo lo dice aquí, Marcos 6. ¿Lo tienen? Verso 7. Y vaya hasta el verso 10. Y les dijo, 6:10, Marcos 6:10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Verso 11. Y si algún lugar no os recibieren, ahí está, ni os oyeren, oiga bien, salid de ella. No eran dignos, pues.
El que recibe y el que oye se adigna a las cosas de Dios. No porque seamos nosotros dignos, nos adignamos a querer una dignidad. Por eso cuando decimos nosotros, le decimos a alguien, tú no tienes dignidad. No porque precisamente sea digno, pero va intentando adignarse, a ir por esa línea de dignidad. Por eso hay que ser íntegro, o buscar la manera de ser íntegro o de tener integridad. Eso es lo que es. Entonces mire cómo lo dice aquí. Si en un lugar, o si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, ¿a quién iban a recibir? Primero iban a recibir ¿a quiénes? A los discípulos, ¿verdad que sí? Pero no iban a recibir a los discípulos, sino al Señor a través de los discípulos. ¿A quiénes iban a oír? ¿A los discípulos? Sí, pero Dios a través de los discípulos. Por eso cuando nosotros decimos, o cuando alguien dice, Dios te está hablando, me acordé ahorita, en una iglesia, dos hermanos, que siempre, hermanos carnales y hermanos cristianos, pero siempre se sentaban juntos. Y cuando el predicador, cualquiera que le tocara predicar, ya sea el pastor o algún otro de turno o invitado, siempre cuando a uno no le cuadraba lo que decía el predicador, le decía a su hermano, ahí te hablan, hermano. Y cuando a él le cuadraba lo que decían, decía, oh, Dios me está hablando. Pero cuando no le cuadraba lo que decía el predicador, le decía a su hermano, ahí te hablan, hermano. Y era su hermano carnal también, de sangre, y cristianos. Entonces, ¿qué podemos entender cuando lo reciben, cuando oyen al predicador? No están oyendo precisamente al predicador, porque el predicador está hablando, ¿de qué está hablando? Entonces, ¿quién está hablando a través del predicador? El mismo Señor, porque su palabra, por eso la palabra de Dios es viva, nunca muere, siempre permanece para siempre, y más cortante que una espada de ¿cuántos filos? Una espada de doble filo. Ay. Entonces, el que habla siempre a través de la palabra. Por eso a veces cuando nosotros decimos, ay, no, es que se oyó bien fuerte, porque no lo dijo como quería oírlo. Y decimos, no, fue muy fuerte el mensaje. No, la realidad que si se predicase como la palabra está escrita, hermano, eso sí es fuerte. Eso sí es fuerte. Cuando habla Jesucristo, no crea que habla así como yo estoy diciendo. No, cuando el Señor Jesucristo hablaba, o el Dios, o los profetas verdaderos de la antigüedad, hermano, hablaban y eso, ay Dios mío, eso era cosa tremenda. No iban a llevar el mensaje de decir, vas a recibir un carro, vas a tener un BMW, un Mercedes-Benz, una casa nueva y todas estas cosas. Eso no llevaban ese mensaje, no. Iban a decir, haz esto y si no lo haces te vas. ¿Cómo se dice, hermanos de Guatemala, allá en que se acabó? En ese lenguaje, ¿cómo? Escamit. Se acabó, tan en inglés. Ajá, ese es el mensaje que llevaban los de la palabra del Señor. No andaban ahí que hoy día los predicadores, ándale, dale una oportunidad a Jesucristo, déjalo entrar a tu casa. ¿Cómo está eso? Al revés, volteado, como dice el dicho. ¿Cómo que darle una oportunidad a Jesucristo? Yo como hombre, como una peor que hormiga, peor que una bacteria, un microbio, que yo le voy a dar la oportunidad a Jesús. ¡Qué bárbaro! No, hombre, si el que nos da la oportunidad es Él a nosotros. Claro, imagina usted. No, el Señor es el Señor. Nunca presente a Jesucristo así como Jesucristo, como que anda por ahí mendigando, como que es huérfano o como que tiene necesidad. No, hombre. Es más, ¿sabe qué? Tanto así que si nosotros decimos, yo ya no quiero, ¿se acuerdan que le mencioné del hermano que él dijo, solamente el amor de mi esposa no es el único que no me puede fallar?
se metió en problemas con Dios porque le reclamó a Dios y dijo: el amor de mi esposa no me lo puedes quitar. Así le dijo a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando sí se lo quitó, ya sabe usted, hizo pedazos la Biblia, la escupió toda la semana. Los pedazos de hojas que estaban en el piso los escupió toda la semana. ¿Sabe por qué se metió en problemas? Porque nosotros no podemos retar a Dios. Por eso tampoco podemos idolatrar a nada o a nadie, ni al hijo. ¿Cuántas personas, hermano? Yo he conocido gente, hermano, que les nace una criatura, no quieren ni que lo vea la gente. Ay, no quiero ni que lo vean. Lo traen más tapado, hermano, con un solazo, y lo traen tapado porque dicen que le van a hacer ojo a la criatura. Hasta los cristianos, hermano, le ponen un listón rojo aquí, como que todavía son católicos, que para que no le hagan un ojo de venado, que le dicen con una pulserita roja aquí, que para que no le hagan ojo. Le ponen un hilito rojo en la frente con saliva, que para que no le hagan ojo al niño. No quieren ni que se los vea nadie. Ay, no, ni que mucho menos que lo van a prestar para que lo abracen. Un día le dije a una hermana, con toda la familia, no solo: hermana, préstenos a la niña. Le dije, porque la niña, pues pobrecita, ¿va? Digo, pobrecita, no cabe decir, no es correcto tampoco, me voy a retractar de eso, pero era humilde. Y le dije: préstenos a la niña para ir a comprar ropita, queremos irle a comprar ropita a la niña. ¿Qué cree usted? No, hombre, que no le iba a prestar, hermano, y no quería que la agarráramos. No, dijo que va a salir a la calle, le puede pegar un aire a mi niña, dijo. Imagine usted, hermano, aquella mujer en la iglesia. Yo lo que le estoy diciendo es así. Dijo en la iglesia: no, este es mi niño. Dijo: no, este no, nadie, ni me lo toquen, ni me lo agarren. Traía un lazo aquí pegado, hermano, un lazo así, como un canguro aquí amarrado al niño así, pero era para que no se fuera ni a jugar con los niños, porque decía que se le iban a pegar las bacterias de los niños. Y ay, Dios mío. Y mire, hermano, y Dios se lo quitó, y le habló el Señor y le dijo: al único que me tienes que honrar de tal manera es a mí, y te quito lo que más quieres para que sepas que yo soy Dios. Y no tan solo tuyo, el Dios de tus padres, de tus antepasados y de los futuros y de los presentes. Le quitó a su criatura por idolatrarla. Y mire, hermano, la mujer, porque hasta por la criatura no iba a la iglesia. La criatura decía, se agarraba allá y decía: no, mami, ahora no vamos a la iglesia. Decía: ay, sí, mi hijo, lo que tú digas, mi hijo. Y se lo quitó. Cuando le quitó al niño, hermano, todos los días iba a la iglesia y se tiraba en el altar la mujer y le decía: Señor, perdóname por mi falta. Tú eres el único digno, tú eres el único digno de gloria, de honra y de alabanza. Y hoy entiendo que nací solamente para alabarte y glorificarte a ti. Perdóname por mi falta. Y un día de tantos y de tantos que oraba, le dijo: gracias, Señor, por lo que hiciste, porque hoy me he dado cuenta que me hacía falta esto para poderte adorar solamente a ti. Cuando dijo eso, hermano, Dios le volvió a su vientre una criatura. Nació la criatura, y haga de cuenta que nació el que tenía. Pero ahora ya no le hacía caso a la criatura. Después Dios le mandó otras 5 tuvo. Porque reconoció al Señor primero. Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro que sí. Eso es lo que es una persona que sea digna, que quiere ser, que recibe, que oye las cosas del Señor. Y les dijo el Señor Jesucristo: y si en algún lugar, 6:11, no os recibieren ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Ojo con esto. Ojo con esto. A veces nosotros vamos a la casa de un familiar porque decimos: es mi familia. Pero el Señor Jesucristo dice que si no reciben la palabra del Señor ni oyen la palabra del Señor,
tenemos que salir de allí. Y no tan solo eso, dice, sacúdanse el polvo de los pies, porque no quieren saber de Dios. ¿Qué estamos haciendo allí? Es que es mi familia. Sí, es tu familia, pero no quieren saber de las cosas de Dios. La instrucción es ir a hablarles de Jesucristo. Si no oyen, no reciben, hay que salir de allí. ¿Cuánta gente no ha vuelto al mundo porque se junta con sus familiares mundanos y terminan convenciéndolo de ir a donde ellos van y dejan de buscar a Dios? Es decir, el mundo se los gana a ellos y no ellos se ganan al mundo para Cristo Jesús. Entonces, la comisión de cada uno de los discípulos de Jesús, que hoy sigue la secuencia con nosotros, es de predicar la palabra del Señor, y donde quiera que no reciban la palabra del Señor, pues hay que dejarlos ahí hasta orar por ellos, seguir pidiendo por ellos y seguirles predicando. Un día quizás Dios tenga misericordia de ellos, o ellos se acuerden de que hay un Dios y busquen a Dios. Entonces la instrucción que le dio el Señor Jesús fue esta: y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Volvamos al capítulo 10 en el cual estamos. Nomás miramos la referencia del mismo hecho. Capítulo 10, verso 11, amén, 11. Mas cualquiera, Mateo 10, 11. Mas cualquier ciudad o aldea, oiga, ciudad o aldea, caserío, rancho, como se llame en su país, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Es decir, busquen a la persona que quiera, pues, aquella que quiera escuchar de esa casa, a ver quién es digno, quién merece, pues, hacerlo, porque eso es lo que quiere decir. Por eso el Señor Jesucristo es digno. ¿Ya se recuerdan? Hebreos 6 es decir, Él es el que quiere hacerlo, es el que puede hacerlo, el que tiene la autoridad de hacerlo, porque no hay otro como Él. Entonces dice, busquen en aquella casa, 11, y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, oiga bien, vuestra paz vendrá, ¿cómo dice? Sobre ella. Por eso, yo no sé si le ha pasado a usted, cualquiera que entre a la casa de unos cristianos, hermano, siente la paz del Señor. Siente, hermano, hermano, tranquilidad. Mire, si padece insomnio, bueno, algunos que no pueden dormir, otros pues no duermen mucho, pero Dios nos libre, Dios nos guarde. Pero si alguno no padece de insomnio y entra a la casa de unos cristianos, hermano, hasta ronca, porque está la paz de Cristo en esa casa, en ese hogar, porque recibieron la palabra del Señor. Entonces, no hay mejor lugar, oiga, en el contexto en el cual estamos hablando, no en otro contexto, que cuando alguien llega a nuestros hogares, le hablemos de la palabra del Señor. Y ahí el Señor, bueno, puede hacer la obra, porque esa casa es una casa donde está la presencia del Señor. Por eso en la iglesia decimos que es la casa de oración. Aquí permanentemente, obviamente, ¿verdad? Si se hace conforme a la voluntad de Dios, está la presencia del Señor, no deshonrándola tampoco. Claro que sí, no deshonrándola. Y entonces, para terminar, verso 12, y al entrar en la casa,
saludadla. Verso 13, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. ¿Quién es el que lleva la paz? Los que van anunciando el evangelio. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz, dijo Él, mi paz os doy. ¿Por qué mi paz os dejo, mi paz os doy? Os dejo, es decir, ustedes van a tener la paz ahora. Ahora yo se las doy a ustedes. No tan solo les dio autoridad de echar fuera demonios, de curar leprosos, de resucitar muertos, sino también les depositó la paz, nos depositó la paz a nosotros. Por eso cuando nosotros venimos a Jesucristo, ahora ya no vivimos, hermanos, intranquilos. Ahora ya no está cementado estrés, 4, 5. Ahora ya no existe eso con nosotros. Todo aquel que diga: yo padezco estrés, es porque todavía le falta vivir un poco la palabra del Señor. El estrés no es para los cristianos, es para el mundo, porque el que está estresado y vive estresado no tiene la paz de Cristo Jesús. El que tiene la paz de Cristo Jesús, tenga o no tenga nada, alaba y glorifica a Jesucristo de Nazaret. Siempre está contento, porque el único, escuche bien, el único que está siempre fiel con él o con ella es Jesucristo de Nazaret. Dijo el Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿quién llevaba la paz? ¿Quién lleva la paz? ¿Quién es el que lleva la paz? Los portadores del evangelio, cuando llevan la palabra del Señor, llevan con ellos la paz. Había una casa rencillosa, peleoneros, se golpeaban entre hermanos y entre hermanas, hasta la propia madre con los hijos y el padre con los hijos, las nueras con la suegra, las nueras con el suegro, y sucesivamente las mujeres, las esposas con los esposos. Pero una vez que llegó un predicador y les predicó de la palabra del Señor, y dijo Jesucristo: el mundo no les va a dar la paz que Cristo se las va a dar. Reciban a Jesucristo, conviértanse en Jesucristo, y Cristo les va a dejar la paz. Cristo va a hacer la paz, no va a ser la guerra, porque Dios no quiere la guerra, sino quiere a paz, porque a paz nos ha llamado Dios. Aquellos hombres recibieron las cabezas del hogar, recibieron a Jesucristo. Inmediatamente cuando recibieron a Jesucristo, las mujeres miraron y dijeron: todo lo que les pasa. Y les dijo: ahora vengan, no vamos a pelear, reciban ustedes también a Jesucristo. Al cabo, si no gana nada, tampoco pierde nada. Vénganse para que reciban a Jesucristo. Recibieron a Jesucristo. Al día siguiente se levantaron por la mañana y se dieron cuenta que lo primero que pasó es que ya no estaban peleando. Ay, Dios. Predicador, predícate a ti mismo, dijo. No, hombre, no hay que pelear, no hay que andar peleando, hermano, que Dios nos mandó a paz, no a pelear. No hay que hacerle la guerra al hermano, a la hermana, al amigo, a los hermanos, pues, en Cristo, o carnales. No nos llamó a guerra, nos llamó a paz. La única guerra que nos ha convocado el Señor es a la guerra, pero contra el enemigo. Allí sí tenemos guerra todos los días con Él, y Él con nosotros, hermano, peor tantito. Usted no le hace que no le busque la guerra a Él le busca la guerra a usted. Claro que sí. Así es que enfréntelo con guerra, pero con el enemigo de su alma y de la mía, no con los demás. Amén, hermanos. Amén. Entonces, dice el verso 13 que hemos leído: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, ¿cómo dice aquí? Si al ir de aquella casa, oiga, qué clarito está aquí, ¿verdad? Para si alguno todavía dice: no, es que aquellos, pues es mi familia, mi gente, ya se la pasa metido con los mundanos ahí. Todo lo contrario que dice Jesucristo, ¿se da cuenta? Por eso hay que entender eso, hermano. ¿Qué va a estar haciendo metido uno como cristiano en las casas de los mundanos? ¿No ve que esa casa no tiene paz? No han recibido a Jesús, no han recibido la palabra. Esa casa no es de paz, es de puro desorden. Entonces, pero uno está metido ahí quiere estar metido, y tantas cosas que suceden por causa de la desobediencia. Pero cuando uno entiende esto, dice: no. Por eso el Señor dijo, hay un dicho que dice en el mundo: casado, casa quiere. Por eso se dice, ahora, ¿cómo se dice? Se dice
casados. ¿Por qué casados? Casa dos, o sea, en una casa nada más. ¿Cuántos? Casa dos, en una casa nomás. Obviamente que si tienen hijos, pues obviamente pues son sus hijos y ahí tienen que estar en la casa. Eso no se discute. Pero ahí no tiene que estar la suegra, no tiene que estar el suegro, no tiene que estar el hermano, no tiene que estar la hermana, no tiene que estar nada de eso. Ni el amigo ni la amiga. Ay Dios, de veras se lo digo, hermano. Y le voy a decir esto en el amor de Cristo. No ande metiendo a su casa a ningún hombre que no tenga que ver con su sangre. Es más, si es primo o prima, tampoco la meta o lo meta. No. Si con los mismos hermanos ha pasado cosas, hermanos de sangre, cuando menos pues se entiende, hay que separarlos también. Pero nunca ande metiendo a un desconocido que no es nada suyo. Porque es tan terrible el enemigo de su alma y de la mía, que es tan atrevido, hermano, que usa a quien sea para quererle destruir su hogar. Nunca meta a su casa. Aquí por Los Ángeles me fui el otro día a llevar a un muchacho al centro de rehabilitación. Me paré en unas donas. El que iba conmigo acompañándome conoció a los que estaban allí comiendo donas y café. Y se saludaron. Y les preguntaron, los que estaban allí eran dos muchachos, uno de una pandilla y otro que era drogadicto. Y les preguntaron los dos al que iba conmigo, hermano, le dijeron, ¿a dónde van? Y dijo, el pastor lleva a este que está aquí a un centro de rehabilitación. Y les dijo él, ¿quieren ir ustedes también? Yo no le dije que les dijera eso. Y ellos dijeron, sí, queremos ir. Pero queremos ir, dijo, yo sí voy hoy. Y el otro dijo, yo voy mañana. Y el hermano me dice, pastor, ¿lo deja quedarse esta noche a este muchacho en su casa? Y yo le dije, no. Y él se entristeció. Y me dice, ¿cómo es posible? Si mañana vino al centro de rehabilitación. Le dije, mira hermano, primeramente no puedes decirles eso, porque uno tiene que llamar si hay cupo para estos, porque nomás me dijeron que llevara, haya cupo nomás para él. No nomás es de llevar a la gente, hay que llamar, preguntar si hay cupo. Le dije, no hay cupo. No, pero déjenlo quedar esta noche aunque sea. Le dije, no. Se entristeció tanto que lo miré, que se puso triste conmigo. Y le dije, hermano, ven tantito para acá. Le dije, ¿tú lo conoces al sí? Me dijo, yo aquí andaba también en estos ambientes. Le dije, mira, yo te voy a decir esto. Si a este se le ocurre, como es, andan todos locos, si a este se le ocurre en la madrugada, se le mete el diablo, y se le ocurre, hermano, ir allá, o agarra un cuchillo, un machete, agarra lo que sea, se le mete el diablo, nos va a hacer un destrozo en la casa. Cuando menos un susto nos va a sacar por meter al mismo diablo en la casa. Le dije, te voy a contar esto. Le empecé a contar lo que habíamos vivido y habíamos pasado. Cuando le conté, me dijo, pastor, perdóneme, yo no contaba con eso ni lo sabía. Le dije, para que aprendas, jamás lleves a una persona, la metas a tu casa, porque te puede perjudicar a ti mismo mañana o pasado. No la metas, y menos a dormir. Le dije, yo no tengo ni espacio, yo vivo en un garage. Yo vivía en un garage arreglado. No tengo ni espacio donde se quede, le dije. Ten mucho cuidado. Un mismo de esos puede violar a una niña, puede violar a un niño, hasta la propia mujer puede hacerle cosas si quiere, que se le mete el enemigo y puede ser terrible, hermano. Entonces, nunca jamás meta a un desconocido a su casa, porque el enemigo es tan así que puede perjudicarle y marcarle la vida para siempre. Que Dios nos libre. Ahora, fuera de la casa y quiere rentar allá afuera, sí, hasta en eso hay que tener cuidado, porque mucha gente dice, voy a rentar este cuartito para ayudarme. Le rentó el cuartito al más terrible hermano de todo el mundo. Ha habido cristianos que dicen, oye, le renté a aquí en mi cuartito, le renté el cuartito que tenía ahí para ayudarme con los biles, y ahora ya tiene un año sin pagarme la renta y todavía me maltrata y ahora me quiere sacar a mí. Oiga, el rentero le quiere sacar. Tenga mucho cuidado. Yo jamás me atrevería, obviamente jamás,
Pero hay que seleccionar y ver a quién. No le puede rentar a cualquiera. Mucho cuidado con eso. Yo sé que tienen necesidad algunos y que quieren hacerlo para ayudarse, pero no cualquiera. Tiene que ser una persona verdaderamente temerosa o respetuosa de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que no vaya a tener un problema después. Claro que sí. Y si alguno le renta un espacio Dios le dio la oportunidad de que esté ahí, también respeta la casa y el lugar, y tiene que hacer las cosas así. ¿Para qué? Para que no haya problemas. Dicho eso, hermano, entonces dice el verso 14: y si alguno no recibiere ni oyese vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y hoy usted entiende, y hoy entendemos por qué en ciertos países no tienen nada, están muriéndose. Están, por ejemplo, en África, no en donde ya llegó la palabra, pero donde no ha llegado, hermano, no tienen ni para tomar, enfermos y tantas cosas. ¿Por qué? Porque pura brujería. Ahí está Cuba. Cuba es comunista. Los gobernantes tienen al pueblo muriéndose de hambre. Por eso están restringidos. ¿Saben qué hacen, hermano? Disculpe lo que le digo. ¿Saben qué hacen los cubanos cuando venían a Estados Unidos? Porque ya te les quitaron eso. Nosotros nos hemos encontrado cubanos que los dejaban entrar a Estados Unidos, les daban su residencia a los ciertos meses, al año. Y una vez que tenían ellos la residencia, hermano, ponían sus banderas a lo más alto de Estados Unidos y discriminaban a la gente y la hacían de menos, se sentían superiores. Fíjense, hay cristianismo en Cuba, sí hay cristianismo, pero ¿por qué están restringidos? Porque hay mucha brujería. Ahí están, hermano, de ahí viene Celia Cruz. Celia Cruz era de ahí y le cantó la mayoría de sus canciones, incluyendo el azúcar que le cantaba. Ahí hay palabras truqueadas que le cantaban los mismos demonios, a los mismos santos por los cuales hacen brujerías en Cuba. Entonces, un país o una ciudad que está en esta condición y no recibe verdaderamente la palabra del Señor, el Señor los tiene bajo juicio. Por eso, gracias a Dios que en nuestras casas, nuestros hogares, hemos recibido la palabra del Señor, y en nuestras casas y en nuestros hogares siempre va a estar la paz de Cristo Jesús, porque ahí reina el reino de los cielos con el Señor Jesucristo en nuestras casas físicas, oiga bien, no tan solo, sino en las espirituales que somos cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pónganse en sus pies. Qué complicado es tan cortitos y tan poquitos versos bíblicos de leerlos facilito, ¿verdad? Pero de ver lo que dice verdaderamente ahí es otra historia.